tema del día de ayer, de hecho, con el problema, mejor dicho. El día de ayer eh, avanzamos en la parte de encontrar el diagrama de cuerpo libre para un caso en el que se nos presentaba sobre una caja que se estaría desplazando sobre un plano inclinado, sobre una rampa, en la cual existe fricción. Y nos estaban pidiendo determinar dos cosas. Primero, la aceleración con la que esta caja iba a descender y la velocidad con la que esta caja estaría llegando al final o en la base de la rampa, justamente a este punto. Bueno, ya habíamos avanzado bastante, ya habíamos encontrado el diagrama de cuerpo libre, ya se había establecido la tabla en la que resumimos las componentes de las fuerzas presentes. Habíamos aquí indicado correctamente el signo y el porqué de este término de m por a. Y de esto habíamos ya encontrado las ecuaciones que describen el movimiento que estamos analizando. Bueno, tenemos que encontrar el valor de la aceleración como, como primera parte de este ejercicio. Quisiera saber entonces cuál fue o qué procedimiento ustedes siguieron para encontrar la, la expresión. ¿A qué ecuación ustedes llegaron? Yo despejé la aceleración de la primera. Ok, la aceleración de la primera ecuación. Por lo tanto, te quedó algo como W seno de teta menos F sub K entre M, supongo. Sí, profe, y ya con M, de, la M que multiplica la G Ajá. y se dividía entre M, entonces quedaba 1 y me quedaba G de seno de teta menos FK. A ver, dices, te quedó algo como A igual a G seno de teta Menos FK. menos FK. Ok. Aquí la M, que debería aparecer por la masa, no aparece porque se eliminó con la masa que pasaste dividiendo. Sí, profe. Ok. Pero aquí, ¿qué pasó? No te veo quedar la M porque nota que si lo dejas así, esta expresión que tú propones no es dimensionalmente correcta. Porque si analizamos dimensiones, este último término, ¿qué unidades tiene? ¿O qué magnitud física está correspondiendo? Tienes aquí una aceleración. Este término tiene unidades de aceleración, porque seno de teta es adimensional, por lo tanto, pues no afecta las unidades. Pero aquí, ¿qué unidades tiene este término? Tiene unidades de fuerza, ¿no? Así es. Y lo estamos restando a algo que tiene unidades de aceleración. Ven que no es dimensionalmente correcto. Y lo que pasó es simplemente fue que la M
no debió, para este término no se tiene que quitar, sino que está presente. Aquí sí se tiene que eliminar. O sea, aquí, algebraicamente, aquí sí es cierto que se elimina, pero no en el último término. Ahí se tiene que dejar explícitamente. Bueno, Ok, gracias. corregido esa parte, surge la siguiente pregunta. Bueno, estamos de acuerdo que la G la conoces numéricamente, ¿no? La conocen, tiene valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El ángulo teta, si nos vamos a la parte numérica del problema, vemos que tiene un valor de 25 grados. Por lo tanto, ese ángulo, pues, digamos que lo asumimos conocido. La masa, de hecho, la masa, ni siquiera nos están dando un valor de masa. Vean, no nos dicen en ningún momento cuál es el valor de masa de la caja. Por lo tanto, aunque esta ecuación algebraicamente es correcta, estamos expresando la aceleración que buscamos en términos de dos cantidades que no conocemos. Es decir, que aún no hemos acabado. Si logramos saber cuánto vale esta cantidad y la logramos expresar en términos de los datos del problema, llámese el ángulo, llámese la gravedad, llámese el coeficiente de fricción cinética, ya habremos resuelto el problema. ¿Cómo podemos seguir aquí? Esta ecuación, listo. Está bien, pero nos falta información. ¿Cómo determinamos ahora f sub k? Despejamos la ecuación de eje Y. Bueno, despejamos n para que nos O- quede menos W coseno de teta. ok, de aquí tienes que n, la normal vale mg coseno de teta. Correcto. Y sustituimos en FK es igual a mu Ujú, K por N. correcto, Sustituimos ahí N. correcto. En esta ecuación ya tenemos el valor de n, lo multiplicamos por mu k, el coeficiente de fricción cinética, y ya tenemos fk. Y ese valor de fk se sustituye ahora en esta ecuación que teníamos ya preparada. Y ahora sí, ya tienen todo para poder encontrar el valor de A en términos de las cantidades dadas por el problema. Muy bien, ¿alguien ya tiene ese procedimiento finalizado? Yo no, profe, porque me había equivocado en la primera parte. Ok, bueno, habrá que hacer las correcciones ahí pertinentes. Pero, a ver, tenemos aquí justamente lo que nos acaban de comentar. De la ecuación en el eje Y, tenemos que la normal vale W coseno de teta o bien mg coseno de teta. Para el eje X, tenemos la cantidad que igual se acaba de comentar. El peso menos la fuerza de fricción entre M. Aquí se puede seguir el paso que nos compartieron, que es separar esta resta en los dos términos que aparecen. En el primero la masa se va a eliminar, pero en el segundo la masa, el término M, se va a quedar ahí. Bueno, ya que tienen ese resultado, utilizan la ecuación que nos habla o que nos relaciona la fuerza de fricción cinética con la normal, la ecuación 2, que aquí la estamos llamando así. Y si sustituyen la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿qué es lo que estarían encontrando?
Ya es un poco de hacer álgebra ahí para conocer el valor de la aceleración. Sería la gravedad multiplicado por el seno de teta por la fuerza, no, la fricción cinética por Ajá. gravedad coseno de teta y eso da resultado como la aceleración. Ok, a ver, nuevamente, ¿cómo dijiste aceleración igual a gravedad por Por el el seno seno de... de teta Ok, por la fricción cinética así, por la fricción, ajá, por el coeficiente, por la gravedad otra vez de coseno de teta. por la gravedad, por el coseno del ángulo teta. A ver, esto lo obtuviste de esta ecuación, de la 1. Bueno, en este caso, de cancelar la m y de aquí tener la m, ¿no? Dividiendo fk. Sí. Ok, lo que yo me pregunto aquí es, ¿qué pasó con este signo menos? Porque aquí no aparece. Perdón, va entre el Ajá, coeficiente ok. ¿cómo se llama? De De fricción cinética, la coeficiente de fricción fricción cinética cinética. y G seno de teta. Va entre esos dos. Ok, entonces no es una multiplicación, es una resta. Esto, perdón. Ok, ahí es la cuestión de tener cuidado con cómo representamos, ¿no? O damos la respuesta. Exactamente, ese sería el resultado final. La aceleración con la que el bloque o la caja en este caso va a deslizarse sobre el plano inclinado es g por el seno de teta menos el coeficiente de fricción por g por el coseno de teta. Aquí noten que lo único que se hizo fue factorizar el término común que es g. De esta ecuación que nos acaban de dar, factorizamos g aquí y llegamos al resultado que se muestra en color rojo y azul. ¿Preguntas en esta parte? No, profe. Muy bien. A ver, dos cosas que hay que tomar en cuenta aquí que podemos observar. Como en la ecuación final a la que hemos llegado, ¿es necesaria la masa? Conocer la masa de la caja. No. Muy bien. No, no es importante. De hecho, por esa razón, en el problema nunca nos hablaron del valor de la masa de la caja. Porque algebraicamente, ese término se iba a eliminar. Cuando ustedes analicen un ejercicio, eh, puede que al inicio parezca que les falta información. Pero puede suceder que con los pasos adecuados, pasos algebraicos adecuados, ese término que en un principio no nos decía el problema, no nos mencionaba, va a ser irrelevante para la respuesta final. Entonces no hay que como que preocuparnos si no hemos trabajado, si no hemos intentado el problema. Bueno, esa es la parte operativa. En la parte del problema tal cual, a ver, comparemos este resultado, esta ecuación final, con el caso, con el resultado para el caso en el que no había fricción, que tenemos que era aquí está. Este resultado, donde la aceleración es simplemente g por seno de teta, y aquí toma este valor, o el que está arriba.
que ustedes gusten utilizar. ¿Qué pueden notar? Si los comparamos, ¿qué podrían decir al respecto? ¿Influye el coeficiente de fricción? ¿De qué manera? Negativo, le quita velocidad. No velocidad. Aceleración. Exacto, disminuye el valor de la aceleración. Ese es el papel justo de la fricción. Entre mayor sea el valor de este MUK, es decir, entre más difícil sea desplazarse sobre ese plano inclinado, entre mayor fricción se presente, la aceleración con la que el bloque, la caja o cualquier objeto se va a deslizar sobre esa superficie va a ser cada vez menor. ¿Cuánto tendría que valer el coeficiente MUK para decir que regresamos al caso sin fricción? ¿Cero? Exactamente, 0. Entonces, si ustedes, por ejemplo, reciben un problema que incluya fricción y después quieren regresar al caso sin fricción, lo único que tienen que hacer en sus ecuaciones es tomar el coeficiente igual a 0. Y eso ya les está describiendo un caso sin fricción. Igualmente importante, esta ecuación a la que se está llegando es válida para cualquier situación bajo las mismas condiciones de este problema. Es decir, un plano inclinado en el que tengamos un objeto desplazándose y en el que solamente actúen tres fuerzas: la normal, el peso y la fuerza de fricción. Por lo tanto, se me ocurre, por ejemplo, que si les dicen, bueno, ya resolviste el problema con un ángulo de 25 grados, como era aquí, con un ángulo de 25 grados y con un coeficiente de 0.19. Bueno, pues se nos ocurre ahora proponer un problema en el que el ángulo sea ahora de 35 grados y el coeficiente de fricción valga 0.33. Ya no tenemos que resolver el problema una vez más. Simplemente lo que se tendría que hacer es sustituir esos datos nuevos en esta ecuación. Y ustedes ya de manera directa pueden conocer el valor de la aceleración. Es más, ustedes, digamos, como un proyecto, lo que podrían hacer es elaborar, ahora que están, bueno, con su curso de programación, por ejemplo, elaborar justamente un algoritmo, un código que tenga esta finalidad, ¿no? Dame el valor del ángulo de la rampa, dame el valor del coeficiente de fricción que tiene esta rampa, de acuerdo al material con el que está elaborado, y mediante un cierto algoritmo yo te puedo decir con qué aceleración se estaría desplazando el objeto que tú me estés ahí mencionando. Esa es la importancia de construir estos modelos, que son válidos para cualquier otro caso, no necesariamente para los datos que nos están dando en el problema. ¿Preguntas? ¿Comentarios antes de pasar al siguiente inciso? Bien, ya que conocemos el valor de la aceleración, que ya vimos que en comparación al caso sin fricción va a ser menor,
¿Cómo podemos determinar la velocidad con la que este bloque estará llegando al fondo del plano? Digamos, la situación que se nos presenta es la siguiente. Tenemos la caja inicialmente en una posición que vamos a llamar X0, por arriba del fondo del plano o de la rampa. Lo que nos preguntan es la siguiente situación. Si este bloque comienza a deslizarse desde el reposo, va a moverse en esta dirección, hacia abajo. Digamos, va a moverse hacia abajo. Va a recorrer una cierta distancia. Aquí la hemos nombrado como D minúscula. Lo que nos preguntan es justo cuando llegue a esta posición, ¿con qué velocidad lo habrá hecho? ¿Cómo podemos determinar esa velocidad? Podemos ocupar la tercera ecuación de movimiento con aceleración constante, Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, muy bien. A ver, primero, ¿por qué esas ecuaciones? porque su, porque se supone que la caja la pondremos encima de la rampa, entonces su velocidad inicial sería cero, ¿no? Así es, sí. Y conocemos la posición, que es la posición cero a la posición, creo que eran 8.5 metros o 18, no 8.5. recuerdo. Sí, yo tampoco recuerdo. 8.15 metros. Y Muy por lo bien, tanto sabemos las posiciones y la aceleración la acabamos de determinar con la ecuación. muy bien. Lo que hay que notar justamente es, primero, que la aceleración que hemos obtenido es constante. Por lo tanto, eso ya nos permite o nos da, digamos que, derecho a decir que, o al menos en pensar en ocupar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Justamente porque la aceleración es constante. Muy bien. Y ahora, ya que sabemos que vamos a ocupar esas ecuaciones, de todas las que tuviéramos a la mano, claro, identificamos la que mejor nos conviene, que es la tercera, como bien se menciona. Si tenemos bueno, conocemos la velocidad inicial, que como parte del reposo es cero. Conocemos las posiciones entre las cuales se va a estar moviendo esta caja, y conocemos además la gravedad, ¿no? La calculamos previamente. Muy bien, pues esa es la ecuación, ¿no? que se mencionaba. Sí, profe. ¿Sí? Ok, pues basta con sustituir los datos que tenemos. ¿De acuerdo? Aquí, repito, aunque el problema nos está dando el valor numérico de la distancia igual a 8.15 metros, este modelo que vamos a obtener va a ser válido para si son 8.15 metros, si son 12, si son 3, lo que sea. Por eso lo vamos a dejar así muy general, simplemente con la letra D, la distancia D que tiene que recorrer esta caja sobre el plano inclinado. Por lo tanto, lo único que hay que hacer en esta ecuación es despejar esta BF. Esta es 0. La posición inicial, ¿qué valor podemos asignarle? 0 igual. 0 también, ok, podemos elegir el sistema de referencia de manera que este punto sea el de 0 metros. Correcto. ¿Y posición final? 2 menos 8. No me acuerdo. Exactamente 8.15 metros como posición final, o de manera muy general, D, este valor. ¿Sí estamos de acuerdo? Para todos es claro esta elección de cantidades.
Sí, profe. Muy bien. Ok, pues hacemos las sustituciones. Vean aquí. 0 en este primer término. La aceleración es esta cantidad que se obtuvo previamente. Las posiciones final e inicial ahí anotadas. Se simplifica y eso es lo que estaremos obteniendo. Si ustedes sustituyen los valores numéricos dados en el problema, bueno, tendrán el valor de la velocidad final también de forma numérica. Pero vista a manera de una ecuación, ¿qué es lo que podemos notar? Que el efecto de la fricción vuelve a ser de estar quitando, ¿no? De estar restando valor. Por lo tanto, la velocidad final con la que esta caja va a llegar al fondo de la rampa va a ser menor si el coeficiente de fricción pues va aumentando, como vemos aquí. ¿No? Aquí siempre se le va a aparecer como un término que va restando, que va quitando. Si queremos que la velocidad con la que la caja llegue al fondo de la rampa sea mayor, lo que hay que hacer entonces es modificar el coeficiente de fricción, es decir, cambiar la rampa por una tal vez más lisa, que represente menos fricción. Por lo tanto, el objeto pues se va a estar, va a estar alcanzando una velocidad cada vez mayor. En este problema, si nosotros hacemos mu sub k igual a 0, es decir, estamos hablando de una situación en la que no hay fricción, ese término se quita, solo nos quedará este término, y esta solución es justamente la que se tendría que llegar en este problema previamente resuelto, en el que se indicaba que la fricción se podía despreciar. Vean que lo que estamos queriendo decir aquí es que, como se dice coloquialmente, hemos matado dos pájaros con la misma pedrada. Resolvimos el problema que estábamos buscando en este caso, pero además, si hacemos mu sub k igual a 0, recuperamos o podremos estar hablando de la solución para el caso sin fricción. Entonces es como una especie de 2 por 1. Ya resolvieron dos problemas, básicamente a partir de la misma ecuación. ¿Preguntas en esta parte? No, profe. Muy bien, pues bueno, en resumen, lo que se está obteniendo en estos problemas son ecuaciones, como les digo, válidas para los casos descritos. La parte numérica no la estamos tomando tal cual, aunque en un problema nos están dando valores numéricos, lo importante es que ustedes aprendan a obtener ecuaciones que den solución a esos problemas. Bueno, el último ejemplo que vamos a resolver en esta parte es el siguiente. Nos preguntan la siguiente situación. En la figura que se nos presenta, nótese que esta figura, o al menos el problema, se parece en algo a un problema anterior. Justamente, bueno, este aquí abajo se parece a este. Entonces ya, si ustedes recuerdan todo lo que se hizo aquí, pues ya les puede ser de ayuda para analizar el problema. Todo eso que se vio. La situación en este nuevo caso es distinta porque aquí nos hablan de fricción.
Nos dice, en esta figura, el coeficiente de fricción estática entre la masa A y la mesa sobre la cual se sitúa tiene un valor de 0.40, en tanto que el coeficiente de fricción cinética es de 0.30. Vean que el problema nos está planteando dos situaciones. Si nos menciona la fricción estática, quiere decir que en algún momento ese bloque no se movió, todo estaba en reposo. Eso es muy importante por notar. Después nos mencionan que hay un coeficiente de fricción cinética. Eso quiere decir que en otro instante de tiempo, esta masa A cedió y comenzó a desplazarse. ¿Vale? Son dos situaciones que hay que, según esto, tomar en cuenta. Bueno, ¿cómo? Lo veremos a continuación. Primer inciso. ¿Qué valor mínimo de A impedirá que el sistema empiece a moverse? No nos están diciendo cuánto vale la masa A. De hecho, nos están preguntando cuál tendría que ser el valor mínimo de esa masa de tal manera que este sistema permanezca en reposo. Yo recuerdo que cuando resolvimos este problema, o bueno, su análogo, pero sin fricción, hubo quien mencionó, ¿no?, que una de las posibilidades que se podrían presentar es que el sistema permaneciera en reposo. Pues justamente es la situación que vamos a analizar. El sistema permanece en reposo, pero es debido justamente a esa fricción estática. Bueno, la segunda parte nos pregunta, ¿qué valor o valores, podría darse el caso, de la masa MA mantendrán el sistema moviéndose con rapidez constante? Ahora nos están diciendo, ok, ahora que para una situación distinta, ¿cuánto tiene que valer la masa A para garantizar que el sistema se va a mover, pero con rapidez constante? Queda clara la información que aquí se nos plantea, las situaciones que vamos a tomar en cuenta para resolver el ejercicio. Sí, profe. Ok, bueno, ¿cómo iniciamos con Vamos por la primera parte, el inciso A. ¿Cómo o qué se les ocurre realizar para, pues, comenzar a resolver lo que nos piden? ¿Qué valor mínimo de la masa A impedirá que el sistema empiece a moverse? Un valor X. ¿Cómo un valor X? O sea, el eje X o cómo. Interpretarlo como X, un valor desconocido. Ok, un valor desconocido. Bueno, aquí mucho cuidado porque la X generalmente la utilizamos para definir el eje X. Por lo tanto, MA M sub A funciona como esa incógnita. Si en lugar de cambiarle la letra, podemos seguir utilizando MA. Al final es lo que estamos buscando. Pero, bueno, salvo ese detalle, cuestión de notación o de nomenclatura, ¿qué se les ocurre realizar? Los diagramas de cuerpo libre para determinar las ecuaciones que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a construir el diagrama de cuerpo libre para comenzar eh, digamos, obtener información, ¿no? Porque tenemos que partir de algo. Y claro, al final tendremos que utilizar ecuaciones, pero para ello hay que construirlas. Ok, diagrama de cuerpo libre. Para el objeto A, ¿cuántas fuerzas estaremos involucrando?
3. 3. ¿Quiénes serán esas 3 fuerzas? La gravedad, Ok. bueno, su masa, la Peso. normal y ay, no sé cuál sería la última. La fuerza de fricción. Ok. La normal porque está sobre una superficie. El peso porque pues la Tierra lo está jalando hacia su interior. Muy bien. La fricción, claro, porque justamente esa es la que ayuda a que el objeto A no se mueva. Van 3. ¿Serán las únicas fuerzas? Y la del objeto que está colgando, ¿no? Que se podría decir que lo jalo un poco. ¿Qué nombre recibe esa fuerza a esa interacción? Fuerza de tensión. Muy bien, la tensión en la cuerda, así es. Generalmente ese es el nombre que solemos asignarle y así va a ser entonces en esta situación. Por lo tanto, ¿cuántas fuerzas estamos hablando para la caja, para el bloque A? 4. 4 fuerzas, así es. Vamos a dibujarlas en su diagrama de cuerpo libre. El peso, como tenemos 2 objetos, pues vamos a llamarle TWA para diferenciarlo. Tenemos después la normal, como mencionaron, apuntando hacia arriba en el eje Y. La fuerza de fricción, esa fuerza, ¿qué dirección tendrá? ¿Dónde estará? ¿Dónde tendremos que dibujarlo? Paralelo al eje X negativo. Paralelo al eje X negativo. Muy bien, vamos a dibujarlo con esa dirección. Ok, ¿qué fuerza de fricción será para este primer inciso? Porque recordemos que la fuerza de fricción tiene em, dos naturalezas, ¿no? Dependiendo de cómo se esté dando el movimiento. ¿Qué Esta- subíndice será aquí? Estática. Así es, estamos revisando, estamos analizando el caso en el que nos dicen el valor mínimo de A que impedirá que el sistema empiece a moverse. Es decir, el sistema está estático, por lo tanto aquí es fricción estática. Y la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, ¿qué dirección tendrá? Paralelo al eje X positivo. Muy bien, paralelo al eje X con dirección positiva. Listo. La clase pasada vimos que cuando hablamos de tensión, eh, estamos hablando solamente de un solo vector, ¿no? Acción. Algo va a suceder en el objeto B, por lo cual esta tensión, pues, siempre va, bueno, vamos a hablar de una sola, ¿no? A través de la cuerda, una sola fuerza. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre el objeto B? Dos, la fuerza de tensión y la gravedad. La fuerza debido a la gravedad o peso, ajá. ¿Y cuál era la otra? Perdón, no escuché bien. La de La tensión. tensión. Tensión, muy bien, ok. Correcto. La fuerza peso, pues va a actuar hacia abajo. Y en este caso, la fuerza de tensión, pues va a estar hacia arriba. Justamente de la clase pasada, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Estas dos fuerzas que estamos aquí dibujando son exactamente la misma en cuestión de módulo, ¿no? Su módulo es exactamente el mismo.
aunque tiene direcciones distintas, pero son fuerzas de acción-reacción. Muy bien, ya tenemos los diagramas de cuerpo libre. ¿Qué podemos hacer ahora? Construir las tablas para obtener las ecuaciones. Muy bien, construir las tablas. En el caso de la caja o del bloque A, ¿qué información tendrá esta tabla en cada uno de los ejes? O mejor dicho, de las columnas. Tenemos para la caja 4 fuerzas, ¿no? Que son las que están aquí enlistadas. Ahora, para el peso, solamente tiene componente en el eje Y. Por lo tanto, anotamos lo que está aquí. 0 menos WA. La normal actúa en el eje vertical positivo. La tensión, como bien lo señalaron, está actuando en el eje X positivo, pero la fricción está actuando en la dirección X negativa. Por lo tanto, quedará de esta manera nuestra primera tabla. En la última fila, aquí hemos colocado ceros en cada celda. ¿Estos ceros qué estarán significando? Que no se mueven ni en el eje, ni en el eje X ni en el eje Y. Exactamente. Como nos están hablando de la situación para la cual queremos que este sistema esté totalmente quieto, estático, es por esa razón que hay que poner ceros. Estamos queriendo decir, nuestro sistema permanece quieto. Esta caja A no se va a mover para nada. ¿Qué va a suceder para el bloque B? ¿Qué datos se escribirán en el eje FX? Bueno, en la columna para FX. ¿Ceros? Puros ceros, muy bien, porque si echamos un vistazo a nuestro diagrama de cuerpo libre, en el eje X no hay ninguna interacción, no hay ninguna fuerza. Por lo tanto, ahí hay puros ceros. Y en el eje vertical, ¿qué datos se tendrán que colocar? T y W. ¿Con qué direcciones? Mm, igual sería cero porque no se mueven. Ajá. Pero, a lo que me refería era, por ejemplo, el peso tiene que ir hacia abajo, ¿no? Oh, sí, Tiene que menos tener W y muy, T y, y la detención normal. y tensión positivo, ¿no? Ujú. Muy bien. E igual aquí ponemos ceros, ¿no? Porque pues seguimos insistiendo que estamos hablando de un caso en el que todo esto está estático. ¿Cuáles serán las ecuaciones, por lo tanto, que hay que trabajar para la masa A? ¿Cómo quedarán sus ecuaciones? Para el eje X sería T menos F es igual a 0. Para el eje Y sería menos W subíndice A por N es igual a 0. ¿Por N? Sí, por N. Más N. Más N. Más N. Sí, porque se tienen que sumar. O sea, para la ecuación del eje Y, estas interacciones, recordemos que es como lo que ustedes seguramente les llamaron, ¿no? Suma de fuerzas en el eje X, suma de fuerzas en el eje Y. Entonces es suma o restas, dependiendo del signo. No multiplicaciones.
Muy bien, ya tenemos las dos ecuaciones. Y para la masa MB, T menos W subíndice B igual a 0. correcto. Listo. Ya tenemos las ecuaciones que nos estarían describiendo la situación de este problema. La ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. Hasta aquí, preguntas, comentarios sobre lo que estamos obteniendo para las ecuaciones. No, profe. Ok, bueno. Ya tenemos, digamos, vamos a decirlo así, ya hemos construido las herramientas que vamos a utilizar para resolver el problema. Nos preguntaban, vamos a echarnos un vistazo al problema y estamos en este entendido. Nos preguntan, ¿qué valor mínimo de la masa MA impide que el sistema comience a moverse? Lo que hay que hacer ahora es, pues de alguna manera, utilizar estas ecuaciones que tenemos aquí para justamente dar respuesta a esa pregunta. A ver, quiero que noten lo siguiente. Tenemos tres ecuaciones. Dos de ellas, las primeras dos, nos hablan solamente de la masa A. La última ecuación nos habla solamente de la masa B. ¿Hay alguna forma de relacionar la información de cada masa que estamos obteniendo para cada masa? Y si sí, ¿de qué manera? Observen las tres ecuaciones que tenemos aquí presentes e intentemos dar respuesta a lo que les pregunto. ¿Habrá manera de poder relacionar la información que se ha obtenido para la masa B con la información obtenida para la masa A? Profe, Sí. yo tengo la duda con un problema que estoy resolviendo por aparte. No sé si me podría ayudar. Lo vemos terminado este ejercicio, por favor. Ok, gracias, profe. ¿O nada? Bien, ¿cómo podemos relacionar esta información? Podemos despejar en la ecuación 1 y en la ecuación 3 a la tensión para encontrar su valor.
Muy bien, así es. La tensión se puede despejar en cada ecuación, la 1 y la 3, para relacionar la, la información de la masa A con la masa B. Muy bien. Por ejemplo, para la ecuación, vamos a verla aquí, la ecuación 1, por ejemplo, ¿qué estaríamos diciendo? Que la tensión es igual a la fuerza de fricción. Y en la ecuación 3 estaremos diciendo que la tensión es igual a mB, la masa del bloque B, por la gravedad. Y como estas dos variables T mayúscula son la misma, el módulo, podemos aquí ya relacionar la fuerza de fricción que va a estar presente, que va a estar actuando sobre el bloque A, con información procedente del bloque B. ¿Es aquí? ¿Sí vamos bien? ¿Sí queda claro lo que se puede hacer para relacionar la información? Sí, profe. ¿Sí? Ok, ahora, quiero que regrese. Bueno, digamos, este paso que nos acaban de comentar, lo vamos a guardarlo por un momento y vamos a regresarnos al problema y de hecho a la pizarra anterior, porque hay que recordar algo muy importante. Nos están preguntando, ¿qué valor mínimo de A impedirá que el sistema empiece a moverse? Digamos que esta información, esta condición, ya la hemos manejado en nuestras ecuaciones cuando en las tablas, en las filas del final, hemos puesto ceros. Digamos que ya hemos incluido parte de esta información, pero no toda. Recordemos que para que un sistema permanezca en reposo, ¿qué es lo que tiene que pasar con el coeficiente, bueno, con la fuerza de fricción? Recordemos, la fuerza de fricción cinética se iguala a el peso con la normal, ¿bien? Cuando está a punto de moverse, cuando ya está casi a nada de deslizarse sobre la superficie sobre la cual está colocada ese objeto. Pero también es cierto que cuando ese sistema permanece quieto, aun cuando se le esté aplicando una fuerza, se tiene que cumplir esta desigualdad. La fuerza de fricción tiene que ser menor o igual a esta cantidad. ¿Cuál de las dos situaciones creen que deberíamos considerar para este problema, para el primer inciso? O bien, recordemos esta parte. Estamos hablando de fuerza de fricción estática. Eso ya quedó clarísimo porque estamos incluyendo o estamos involucrando en el análisis la condición de que el sistema tiene que estar en reposo. Vean que para la fuerza de fricción se tiene que tener esta condición. Bueno, pues justamente esta condición es la que vamos a tener que emplear en el problema que queremos resolver. A ver, tenemos la información que justamente nos comentaron, ¿no? Que ocurriría. La fuerza de fricción para la caja A es igual a la tensión. Eso lo obtenemos directamente de la ecuación 1.
De la ecuación 3, al despejar t, vemos que es igual a mb por g. Y de la ecuación 2, de esta, ya conocemos el valor de la normal, que es ma por g, igual al peso, ¿no? Aquí está. Bueno, ya que tenemos estas tres ecuaciones, ahora viene la parte de, pues, involucrarlas, relacionarlas entre sí. Lo que les comentaba, para que el movimiento no ocurra, como es lo que nos está pidiendo el problema, no queremos que ocurra. Para el caso de fricción cinética, estática, se tiene que tener esta desigualdad. La fuerza de fricción tiene que ser menor o igual a el coeficiente de fricción cinética, estática, perdón, por la normal. Ya sabemos cuánto vale T, perdón, cuánto vale la normal. Vale la tensión. Pero la tensión a su vez vale esta cantidad. ¿Cuánto vale la normal? También ya la tenemos. Aquí está. Si hacen la sustitución de estos valores, ¿qué es lo que encontrarían? ¿A qué resultado se llega? Al hacer las sustituciones de todas esas cantidades en esta ecuación, ¿a qué resultado estaríamos llegando? Sería que la masa el peso de A sería mayor al peso de B sobre el coeficiente de fricción. Ok, a ver, dices el peso de A, o sea, esto, es mayor, ajá, ¿que qué? Que el peso de B sobre El el peso coeficiente, de B sobre el coeficiente de fricción. sobre el coeficiente de fricción mu S. Pero menor o igual aquí. Ok. Ah. Y la G la podremos pasar, ¿no? Digamos, como aquí. Este término lo podemos mandar dividiendo. ¿Y qué nos quedaría entonces? Porque al final, claro, esta ecuación que me acaban de dar es correcta, pero podemos seguir avanzando, ¿no? En ella. O sea, seguirla trabajando para, recordemos, nos están pidiendo el valor de A. Bueno, valor mínimo de A.
Entonces eliminaría la gravedad. Exactamente. Esta G, al momento de pasarla de este lado, se va a eliminar. Y llegaremos a esta ecuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos aquí estableciendo? A manera de una ecuación general, que la masa, aquí, por ejemplo, la podemos quitar esta G, y esta otra. Y noten que esta ecuación escrita en amarilla, que es con la que me han comentado que se estaría obteniendo, es la misma que tenemos aquí, ¿no? Bueno, aquí solamente pues invertido el signo de la desigualdad, pero la información es la misma. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Que la masa que hay que colocar para que el sistema no se mueva, permanezca ahí estático, tiene que ser mayor que el valor de la masa mb, la que está colgando, entre el coeficiente de fricción estática que esté presente entre la superficie y el objeto A. Para darnos una idea más de esta parte, una idea más clara, pues hagamos uso de los valores numéricos. A ver, en este problema nos dicen que el valor de la masa mb es de 2 kilogramos y el coeficiente de fricción estática es de 0.40. Con esos dos valores, 2 kilogramos y 0.40, ¿cuál sería el valor mínimo para la masa MA? ¿5 kilogramos? 5 kilogramos, ese es el resultado. Ok. Bueno, muy bien. 5 kilogramos. Vean, esa es la masa que habría que colocar entonces. Esa sería la masa que habría que asignarle al bloque A para que logremos que ese sistema se permanezca en reposo. ¿Cuál es el valor mínimo? 5 kilogramos. 6, 7, 8, lo que ustedes gusten por arriba de ese valor, pues ya, vamos a tener más que asegurado que ese sistema de dos masas va a permanecer totalmente en reposo. ¿Preguntas hasta aquí con esta situación? No, profe. Creo que no, profe. Ok, bueno, a ver, solamente para comentar lo siguiente. Como les mencionaba, o como quería que recordaran, cuando este problema lo resolvimos para el caso sin fricción, hubo un planteamiento de que podría ocurrir que este sistema permaneciera en reposo, ¿no? Era una de las posibilidades. Pero para que eso, bueno, sin embargo, en este problema, si lo podemos, vamos a recordarlo aquí rápidamente, nos decían explícitamente, dice, sí, desprecie la fricción. Es decir, no hay fricción en este problema. La pregunta que les hago es, en esa situación, cuando no existiera fricción, ¿podría darse el caso de que ese sistema permaneciera quieto? ¿Podría darse esa situación? La manera de responder la pregunta consistirá en analizar este resultado que se obtuvo. A ver, ¿cuánto tendría que valer el coeficiente mu para decir o para describir una situación sin fricción?
Si quisiéramos describir, o sea, con estos mismos resultados, quisiéramos tratar el caso sin fricción, ¿cuánto tendría que valer ese coeficiente mu s? No, no puede ser 1 como nos lo comentan, porque un coeficiente 1 querría decir que hay mucha fricción. Recordemos estos casos que habíamos comentado. Dijimos, ¿cómo le hacemos para de este resultado pasar al caso sin fricción, que es el que tenemos aquí abajo? Pues simplemente hacemos el coeficiente 0. Lo mismo va a suceder entonces en esta situación. Para que de este resultado pasemos a comentar el caso sin fricción, querría decir, o bastaría simplemente con hacer este coeficiente 0. Pero aquí, aguas. ¿Es posible hablar de una división entre 0? No, no se No, puede dividir no entre se ceros. puede. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es esto, ¿no? Tratarlo como un límite. Es decir, vamos a asumir que ese coeficiente mu s se va acercando a 0. Se va haciendo cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Si eso sucede, ¿qué va a pasar con este MA? Conforme MS se va haciendo cada vez más pequeño. Va a tener que ir haciéndose mayor. Exactamente. Tiene que hacerse cada vez más grande. Correcto. Por lo tanto, vean lo que estaría sucediendo, ¿no? En la situación de que no existe. Bueno, la situación sería la siguiente. Si queremos asegurar que cuando no hay fricción, el sistema de estas dos masas que están unidas por una cuerda a través de una polea no se mueva, querría decir que la masa A, la que está colocada en la superficie horizontal, tendría que tener una masa muy, pero muy grande. Entre ms se acerque cada vez más a 0, esta MA va creciendo a infinito. Eso es lo que estaría sucediendo. Si es que quisiéramos que para un caso sin fricción el sistema no se moviera. O sea, esa masa A tendría que tener toneladas como valor de masa comparada con la masa MB para que lográramos garantizar que si esa superficie sobre la cual está colocada no tiene fricción, entonces el sistema no se moviera. Vean, eso es lo que implicaría, o eso es lo que tendría que pasar. ¿Preguntas, comentarios sobre eh, sobre este resultado que les acabo de describir? Repito, si quisiéramos que ese bloque A no se moviera sobre una superficie sin fricción, o sea, liso totalmente, una capa de hielo, por ejemplo, tendría que tener una masa pero muy grande comparada con la masa MB, la que está colgando. Bueno,
Vamos a comentar rápidamente el resultado, el procedimiento para el segundo inciso. A ver, para el inciso B, lo que nos comentan es lo siguiente. Nos preguntan, ¿qué valores de la masa MA, nuevamente, mantendrán el sistema moviéndose con rapidez constante? A ver, ¿qué significa rapidez constante? ¿Cómo eso lo traducimos a manera de una ecuación? ¿O qué quiere decir? Que sí se muevan, pero con velocidad con rapidez o velocidad constante. ¿Qué querrá decir esa última frase? Moviéndose con rapidez constante. Que durante un intervalo de tiempo se va a mover a la misma velocidad sin cambios en la aceleración o bueno, sin cambios en su velocidad. Ok, se va a mover, se va a desplazar sin cambios en la velocidad. Correcto. Eso es lo que significa que sea constante, que no va a cambiar la velocidad. Por lo tanto, si no va a cambiar la velocidad, ¿qué aceleración va a tomar este sistema? Cero. ¿Cuánto, perdón? Una aceleración de cero. Así es. Recordemos que la aceleración es, o nos está diciendo qué tan rápido cambia la velocidad en el tiempo. Pero como aquí nos están diciendo, queremos que los objetos, este sistema de dos bloques, se mueva, pero con velocidad constante, quiere decir que su velocidad no va a cambiar. Por lo tanto, se van a desplazar con aceleración cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa moverse con rapidez o velocidad constante, que su aceleración va a ser cero. Por lo tanto, vean lo que va a ocurrir a continuación. Para empezar, las fuerzas que van a ser presentes durante el movimiento van a cambiar. ¿Tendremos que agregar o quitar alguna? Cambiaríamos la fuerza de Ah, fuerza de fricción cinética por no, ah, al revés, estática por cinética. correcto. La fuerza de fricción ya no sería estática, sino ya sería cinética. Muy bien. Y respecto a las otras, Seguiría igual. seguirían igual. Muy bien. Por lo tanto, vean que la única modificación ocurriría, como bien lo acaban de señalar, en la fuerza de fricción. En lugar de ser estática, ahora es cinética. Las otras fuerzas que están actuando sobre cada caja o bloque no van a modificarse. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre casi permanece sin cambios, excepto por el subíndice que aquí aparecía. ¿Y qué pasa con nuestras tablas y ecuaciones? ¿Creen que se modifique de alguna manera?
No, solo se sustituiría la fuerza estática por la cinética. Correcto, la fuerza de fricción estática se reemplaza por la fuerza de fricción cinética. Pero vean lo que estaría ocurriendo. A nivel de ecuaciones seguirían exactamente iguales, pero quiero que quede claro aquí algo importantísimo. Los ceros que aquí aparecen en el eje X, el cero que está aquí puesto, significa otra cosa, comparado al caso anterior. Antes, este cero significaba el sistema no se mueve. Ahora, estos ceros, ¿qué interpretación tienen? En el eje X, por ejemplo. ¿Tu aceleración es constante? La aceleración. En fines prácticos podríamos decir que sí es constante y qué valor y por qué toma el valor de cero. ¿Por qué estamos escribiendo un cero en este caso? Porque no aumenta ni decrece ¿De quién estamos hablando, perdón? de la aceleración. Ok. ¿Qué pasa con la velocidad en este problema, en esta situación B? Es constante. La velocidad es constante. Así nos lo están pidiendo en el problema. Los objetos sí se van a mover, sí va a haber presente un desplazamiento, pero este desplazamiento se realiza, vamos a decirlo así, de manera muy suave, de tal manera que la velocidad se mantiene constante. Eso quiere decir que la aceleración es cero, y es por esa razón que aquí y aquí ponemos un cero. ¿Sí? ¿Notan la diferencia entre... O sea, vean que los diagramas de cuerpo libre, las tablas y las ecuaciones son exactamente las mismas. Son ceros en las últimas celdas. Pero la interpretación, su naturaleza es muy diferente. Antes, esos ceros significaban tu sistema no se mueve para nada. Ahora, esos ceros ahí encerrados significan tu sistema sí se mueve, pero con velocidad constante. Por lo tanto, la aceleración es cero. Hasta aquí, todo claro entonces con este cambio en la interpretación. Aquí no es que estamos cambiando el álgebra o el procedimiento, se está cambiando la interpretación nada más. Sí, profe. Ok, bueno, finalmente, ¿cómo resolveríamos la última, esta última pregunta? ¿Cómo podemos encontrar el valor de la masa que hace que este sistema sí se esté moviendo como está ocurriendo, pero con velocidad constante? Las ecuaciones que teníamos anteriormente siguen siendo válidas, ¿no? Las mismas. Vean que esta ecuación, estas tres ecuaciones son las mismas que tenemos aquí arriba. Aquí están, vean. La única diferencia es que la Fs se ha cambiado por F sub k. Pero ahora, como tratamos el caso con fricción cinética, estarán de acuerdo que ahora la relación es así. Esa es la condición, la habíamos visto. Me voy a la pizarra anterior. Esa es lo que ocurría para el caso de fricción cinética. Aquí está. Vean.
La fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinética multiplicado por la normal. Por lo tanto, podemos hacer un ejercicio similar al inciso previo. Es decir, tenemos la fuerza F sub K, que es igual a la tensión, pero la tensión es igual al peso del bloque B. Y aparte, la normal está relacionada con el peso del bloque A. Por lo tanto, ¿cuánto tendría que valer el bloque A? ¿Cuánto sería su masa? Aquí recordemos que el coeficiente de fricción cinética para este problema vale 0.30. Y la masa del bloque B es de 2 kilogramos. Por lo tanto, haciendo un poco de álgebra, similar al caso anterior, ahora en lugar de tener un signo de desigualdad mayor que, tenemos un signo de igualdad. ¿Cuánto valdrá entonces la masa A? Para asegurar que este sistema sí se mueva, pero con velocidad constante. 6.6. ¿Cuánto, perdón? 6.66. 6.66 kilogramos, muy bien. De hecho, como creo que es periódico, lo podemos dejar, ¿no?, con la barrita esta para indicar esa parte. Muy bien, pues vean, ya conocimos el valor de esa masa. Con esa masa de 6.6 podemos garantizar que este sistema sí se va a mover, pero con velocidad constante. No va a haber aceleración presente. ¿Preguntas, comentarios sobre este último ejemplo? Creo que no, profe. Bueno, si es así, pues hemos terminado nuestra sesión en este instante. Les comento rápidamente. Hoy más tarde se va a publicar en Classroom la lista de ejercicios para este tema que se les propone para que ustedes comiencen a practicar para el examen. Y por otro lado, también se va a publicar la lista de ejercicios para la siguiente tarea, ¿no? Para la tarea número 2 de este segundo parcial, para que estén ahí al pendiente. Sí, profe. Muy bien, jóvenes. Bueno, les dejo el link para registrar su asistencia. Y en caso de que, pues, la pregunta del compañero sobre algún ejercicio, pues, o bien me lo puede hacer llegar directamente por mensaje directo, o si el día de mañana tenemos un poco de tiempo, lo podemos comentar.